¿Cómo están de este lado? Y aquí en medio y de mi derecha. ¿Cuántos están bendecidos totalmente? Hay un punto importante cuando decimos que somos bendecidos. Amén. Soy bendecido porque tengo la vida, porque tiene la vida, porque estamos aquí, porque podemos adorar a Dios y podemos respirar, tenemos el aliento de vida. Y esta es una buena manera de poder decir que estoy bendecido. Si la bendición no depende de lo que tenemos, del el dinero que podamos tener o una cuenta muy grande. La bendición más grande es la vida, lo que tenemos para poder disfrutar y decirle, como dice el Señor, no olvidar ninguno de sus beneficios, porque Él es quien te corona de favores y de misericordia. Amén. ¿Dicen amén a esto? Él te corona de favores y de misericordia. No olvidar ninguno de las cosas que Dios nos da, porque Dios es bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor en este día. ¿Puedes voltear al que está a tu lado y puedes regalarle una sonrisa? Bueno, siempre y cuando no vengas enojado. Porque ya decir, ¿por qué, pastor, tengo que sonreír? ¿Sí? ¿Por qué tengo que sonreír? Porque la sonrisa, la alegría, el espíritu alegre constituye buen remedio. Pero por el otro lado dice que el espíritu triste seca los huesos. Es un alivio poder respirar y decirle en esta mañana, Señor, gracias por estar aquí. Y puedes respirar de acuerdo al Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que respire profundamente. Es el aliento de vida. Y decirle gracias a Dios porque puedo respirar, porque en este momento hay mucha gente que no puede respirar. Hay gente que está en un hospital sufriendo. Pero usted y yo estamos aquí sanos. ¿Hay alguien que tiene alguna dolencia? ¿Algo le duele en esta mañana? Porque estaremos orando por usted. Porque sabemos que estamos en el lugar correcto. Porque cuando oímos la palabra de Dios, entonces sabemos que la presencia de Dios está en este lugar. Su presencia está aquí. Y Él está aquí para obrar en tu favor. Que sepas en esta mañana que Dios te ama, que eres muy amado, muy amada de parte de Dios. Él te ama y te anhela celosamente. Él desea tener contacto contigo. Él quiere manifestarse en tu vida. Él te ama como no tienes idea, de una manera muy poderosa. Porque cuando venimos al Señor, Él nos trajo, o venimos de alguna manera delante de su presencia por algunas circunstancias quizás. Pero hay muchas maneras que Dios trata en la vida del ser humano. Y un día trató contigo, trató conmigo, y no te reprochó, no te condenó. Él te trajo con lazos de amor, te abrazó. Y quiero que sepas lo que dijo el Señor, porque de tal manera Dios te amó. ¿De qué manera puedes saber que Dios te amó? En que envió a su Hijo para morir en la cruz por ti. Te amó tanto que dio lo único que tenía para darnos y para darte vida eterna. Este es motivo de darle gracias a Dios porque Él me amó. Porque sepas que Él te ama, que no te ha dejado, que Él ha estado contigo todo el tiempo. Y vamos a seguir en este día aprendiendo, porque yo creo que en la vida siempre está el aprendizaje. Algunos de alguna forma aprenden, otros de otra manera estudian. ¿Por qué es el estudio? Para aprender, para desarrollarte más adelante. El estudio te abre la mente, el entendimiento. Pero ¿qué abre nuestro corazón? La palabra de Dios es el punto más importante. Yo creo que todo lo que pueda suceder, porque hay muchas bibliotecas que están llenas de muchos libros, de muchos escritores que están ahí, pero el libro más importante y el libro más antiguo es la Biblia. Y que ha pasado que digas tú, pero al hablar ahora
en este tiempo, puede decir, es un libro muy viejo, muy antiguo, pero quiero decirte que la palabra de Dios está vigente hasta el día de hoy, porque va a la par. Nadie puede rebasar la palabra de Dios, porque ya lo que se está viviendo ahorita, ya lo dijo el Señor, lo que sucedería en este tiempo. Entonces estamos viviendo en un tiempo realmente que digas que los celulares o las redes sociales han superado, como muchos piensan que tienen una información y que ha superado. Yo escuché decir a una persona: ¿cómo le va a hacer Dios con esto? Porque ya la tecnología ha avanzado mucho y este libro es muy antiguo. ¿Cómo es posible? Pero se equivoca, porque Dios está a la par. Dios no pasa de moda, siempre está en el tiempo y llega en el tiempo preciso. Yo no sé si puedes darle gloria a Dios en este día. Le animo con esto, porque al oír la palabra de Dios, la palabra de Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo que será para siempre. Él no cambia, Él va que nunca va a rebasar el conocimiento humano. La mente humana puede desarrollarse, pero nunca llegará al conocimiento perfecto, porque Dios es Dios que lo sabe todo. Nuestra mente es finita y la mente de Dios es infinita. O día que la mente de Dios es mucho más grande. No alcanzamos a entender sus pensamientos, y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros caminos no son sus caminos. Sus caminos son más altos y sus pensamientos son más altos. Es algo que tenemos que definir y decir amén con certeza, amén, porque así es, así dice la palabra de Dios. Entonces, a través de esta serie que hemos estado desarrollando, viene a ser viene a traer, mejor dicho, un empoderamiento a nuestra vida, y no con conocimiento, sino con bases en la palabra de Dios y con promesa de Dios para tu vida, y viene a hacer una obra muy especial en tu corazón, especialmente en cada creyente que ha caminado algún tiempo, un creyente que quizás está empezando, o quizás hay alguien que no ha conocido a Jesús. Pero esta palabra es para todos, para creyentes y no creyentes, porque el que no es creyente tiene esperanza, y el que era creyente ya ha recibido la promesa, ha recibido de parte de Dios un cambio en su vida. Entonces, Pablo, cuando está hablando a los romanos, que hemos estado hablando esta serie basada en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y que nos va llevando de más a más. Hemos tenido un proceso en este tiempo, y entendiendo los procesos, y la primera parte es porque Dios nos perdonó. Merecíamos la salvación, no la merecíamos. Entendimos que fue por la gracia de Dios, porque Él nos amó. Y a lo largo de estas enseñanzas hemos estado aprendiendo en los procesos, y nos está llevando de más a más. En la semana pasada hablábamos acerca que estamos muertos al pecado, pero que vivimos para Cristo. ¿Cuántos viven para Cristo? Vivimos para Cristo ahora, y este es el tiempo de poder celebrarlo. Y Pablo viene hablando aquí que hemos muerto al pecado, pero también sigue hablando que el pecado ha aumentado, pero la gracia ha sobrepasado. El amor de Dios es más grande. Aunque el pecado está tan alto en su función en el ser humano, y en su desarrollo en el ser humano, como seres humanos, el pecado está a lo máximo. Pero la gracia de Dios es mucho más grande. Quiere decir aquí, Pablo, cuando viene enseñando esto, es que hay oportunidad, que Dios es un Dios que perdona a quienes se arrepienten. Pero sigue diciendo también, dando un poco de repaso a esto: hemos muerto al pecado y vivimos para Cristo. ¿Cuántos viven para Cristo? Ahora vivimos para Él. Pero también dice Pablo, haciendo un resumen, que el pecado no se va a enseñorear otra vez del ser humano. Me refiero al que se ha entregado su vida a Cristo Jesús. Me refiero a aquel que rindió su corazón al Señor, y que ahora ya no es igual, ahora es una nueva criatura. Pero dice también que vivimos para Él porque fuimos sepultados mediante el bautismo. El bautismo significa algo muy importante, que es muerte y resurrección. Somos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y mediante el bautismo, como símbolo de muerte y resurrección, somos levantados para vivir ahí en adelante una vida nueva.
Eso no quiere decir que las luchas del pecado se terminó. No quiere decir esto. Por eso Pablo está enseñándoles a la iglesia de Roma, diciéndoles que porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sabemos que está bajo la gracia, pero tiene una continuidad que ahora lo presenta Pablo de esta manera en el capítulo 6 para seguir en el verso 15. Pero antes de seguir a esto, vamos a orar. Quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor, así como está sentado. Necesitamos preparar nuestro corazón al Espíritu Santo, a lo que Él quiere decirnos o enseñarnos. Padre, en este momento, Señor, gracias porque nos da la oportunidad de poder compartir la palabra en este día. Te ruego, Padre, que esta palabra haga la obra que necesita hacer en cada corazón, en cada uno de tus hijos. Te ruego que la palabra caiga en buena tierra, porque tu palabra no volverá a ti vacía, porque viene a hacer una obra tan especial, porque viene a empoderar a cada creyente, Señor, para estar preparados y enfrentar, Señor, esta lucha o esta batalla contra el pecado y seguir la justicia, seguir lo verdadero, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir desarrollándose en el conocimiento de tu palabra. De manera que te ruego que toques cada corazón, cada vida, y que toques, Señor, en lo más profundo, porque tú sabes la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo no sé cómo ha venido cada uno, Señor, pero tú sí sabes. Y yo te ruego que a la medida que escuchamos tu palabra, ministres cada corazón a través de tu Espíritu Santo. Traigas libertad, Señor, traigas paz, traigas salvación en este día, traigas convicción de pecado en el nombre de Jesús. Hoy nos ponemos en tus manos y ayúdanos, Padre, guíanos para poder aprender. Llévanos a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Voy a dar un aplauso al Señor Jesucristo. Despierte si está un poco queriéndose adormecer con el calor, pero despierte en este momento para que su corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Dios. Que mi oración es que esta palabra pueda ser de bendición para tu vida y puedas aferrarte a ella, porque llega un momento, quizás en el caminar de la vida, porque todos cruzamos, y no me va a decir que no, cruzamos por un tiempo de desánimo. ¿Quién no se ha pasado por tiempo de desánimo? ¿Quién no ha pasado en tiempos de duda? ¿Quién no ha pasado en tiempos de temor? ¿Has sentido temores? Al salir de la calle sientes temores, o no puedes viajar en cierto tiempo porque hay temores. Vivimos en este mundo, está lleno de tantas cosas. Hay luchas que cruzamos, pero la palabra es más segura, porque la palabra de Dios es lumbrera a tu camino. Es quien viene y te pone en tu corazón la paz, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando sabes en qué lado estás, yo quiero decirte que si estás en el lado de la justicia, que es lo que quiero hablar en esta mañana, o el lado del pecado, ¿a qué lado? Para poder definir dónde estamos, vas a saber que en ese caminar hay un resultado. Acuérdese que en cada decisión hay un resultado bueno, hay un resultado malo. Si buscas a Dios, ¿qué vas a recibir de Dios? O es como el otro lado, si alimentas más a la carne, ¿qué es lo que vas a hacer? Te vas a inclinar más a la carne. Pero si alimentas a la justicia o a la obediencia a Dios, o seguir lo que Dios te manda, vas a tener por recompensa todo lo bueno. Todo lo bueno depende de Dios. Di conmigo, porque del Padre de las luces desciende toda bendición, porque viene todo don perfecto. Dígalo conmigo de esta manera: todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Escucha bien esto: todo don perfecto quiere decir todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo que haces de ese lado, todo lo que es sobre buen nombre, sobre toda cosa guardada, también dice el Señor, guarda tu corazón. Y si lo guardas con la palabra de Dios, viene a llenar tu corazón, viene a hacer una obra que te mantendrá seguro, firme en esta vida, del tiempo que Dios lo permita.
Estamos seguros en Él, y es definir a qué lado estamos. Amén. Muy bien, entonces quiero decirle, antes de tener esta lectura, cuando nosotros nos presentamos a Dios, Él nos libra del poder del pecado y nos empodera para vivir vidas bendecidas, o también vidas de justicia. Número 2, saber elegir el que el pecado lleva a la muerte, pero elegir a Dios lleva a una vida eterna en Cristo Jesús. Y número 3, ser agradecidos por haber sido liberados o libertados del pecado. Tenemos que agradecer a Dios en algún momento que lo que somos, lo que tenemos no es de nosotros, Él nos lo dio. Porque estamos hablando, como decíamos este versículo, acerca de que los dones descienden de Dios. O sea, en otras palabras, el regalo de Dios. La salvación es el regalo de Dios. Y por cuanto recibimos el regalo de Dios, que es la salvación, y que nos ha hecho las personas más felices de la tierra. Y yo no sé cuánto dicen amén a esto. ¿Tú eres feliz? ¿Eres feliz sirviendo a Cristo? ¿Cuántos son felices? Soy feliz. Y cantamos muchas veces, soy feliz porque Cristo me salvó. Pero es algo que necesitamos tener en mente, agradecer a Dios y vivir o elegir en obediencia, presentar delante de Dios una adoración por agradecimiento. La salvación no la compramos a un precio. No hay precio que pague la salvación del ser humano. La salvación fue ganada a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Desde el momento cuando Jesús se ofreció, cuando tú y yo todavía no nacíamos, no estábamos en este mundo, ni te imaginabas ni pensábamos dónde estábamos. Y tú me puedes decir esta mañana, ¿dónde estabas hace 2000 años? No existíamos, pero estábamos en la mente de Dios, estábamos en el corazón de Dios. Cuando Cristo está en la cruz, está muriendo por ti y por mí. Murió hace más de 2000 años, pero aún aquí estaba en su mente que un día habría un pueblo o mucha gente que le serviría y le adoraría, de toda nación y lengua. Él murió por todo el mundo, porque Él lo amó de tal manera para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto tiene que ver con el agradecimiento a Dios y caminar en obediencia a Él. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Yo no sé, pero en algún momento podemos recordar que hemos deseado tanto desesperadamente que nos entregamos completamente a la tarea de obtenerlo. Yo no sé cuántos han pasado en algún momento que quieres tener algo y no lo puedes tener. ¿Es cierto? O tienes un problema que no puedes resolver. ¿Quién lo puede resolver? Sabemos que el único que puede y tiene la capacidad de resolver todo problema se llama Cristo Jesús. Él dijo en algún momento que vengamos a Él, todo el que esté trabajado y cargado, que Él lo hará descansar. Muy bien, hay descanso en Cristo Jesús. Venimos a Él y vivimos desde ese punto, ¿no? De agradecimiento, Señor, porque has sido bueno. Cuando te levantas cada mañana y puedes decir el lugar que estás pisando en tu vida, sabes que puedes levantarte con toda confianza y darle gracias a Dios por la vida que te da. Sé que este mundo está lleno de tantas preocupaciones, tantos afanes, y es parte de la vida. El trabajo es parte de la vida, pero también la bendición de Dios en ese trabajo. Esa bendición de Dios que te fortalece y te bendice, porque estás al lado de Dios. Estás al lado de Él. Y si estás al lado de Él, entonces debes de recordar que fuiste diseñado para vivir en ese lado de bendición, que son desatadas y que tiene que ver con la obediencia, de servirle a Dios. Porque aquí Pablo va a decir aquí en la palabra que hoy vamos a leer, en ahí mismo capítulo 6 y verso 15 en adelante. Y como lo estamos haciendo, quiero pedirle que si puede leer
en esta escritura. Vamos a leer del verso 15 al 23, dice del capítulo 6 de Romanos, y que vamos a empezar con esta serie de este día, la número 10. Vamos en la número 10 de nuestra serie del epístola del apóstol Pablo a los romanos. Pablo habló en el capítulo 6, verso 1, muertos al pecado, pero ahora siervos de justicia. Tenemos que pensar que estamos al lado de la justicia, porque hemos pasado de muerte a vida y estamos ahí. Pero Pablo hace referencia a esto, porque podamos pensar nosotros que estamos bajo la gracia, porque no estamos bajo la ley. Y Pablo está haciendo una pregunta que vamos a leer. A ver, póngala por favor y vamos a leerla. ¿Qué dice así? Verso 15. Todos, quiero pedirle que pueda leer conmigo. Pausa. Quiero hacer un tiempo que pedirles poner mucha atención a lo que estamos dando lectura. Y quiero pedirle también otro favor, que levante su voz, así como si fuera de predicador. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice verso 17? Pero gracias a Dios ¿qué vino a hacer el Señor? Dice Pablo, a libertarnos del pecado. Pero también habla que nos ha liberado de esto y ahora no son ustedes esclavos del pecado. Tenemos que notar, vamos a ir leyendo y vamos a meditar un poco. A ver, vamos a ver el verso 18. Ok, vamos a notar aquí dos cosas. Una, siendo esclavos del pecado, pero ahora no somos esclavos del pecado, porque estamos al lado de la justicia. El pecado conduce a la muerte y la justicia te lleva a la vida eterna. Vamos a definir esto. ¿Dónde estamos caminando? Estamos caminando en la justicia, y Pablo está diciendo aquí, pero aquí en la Reina de Valera me dice así. A ver, vamos a ver 17. Pero por gracia, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado y habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Fuisteis libres del pecado, pero ahora le servimos a Dios. Esa es la grande diferencia, porque el servirle a Dios te lleva a la vida eterna, te lleva a hacer las cosas buenas. El servirle a Dios hay un cambio, porque lo que vivíamos antes de conocer a Dios, en algún momento fuimos esclavos del pecado. Pero cuando vino Cristo, te libertó del pecado y te hizo libre, y ahora eres libre. Y yo no sé si en esta mañana puedes decir, yo soy libre. Qué bonito es poder experimentar esto y decir en donde estamos caminando, cómo la palabra está haciendo su efecto. Pero Pablo le está diciendo a los hermanos, verso 20. Muy bien, dice Pablo que aquí hay cosas que nos avergüenza de lo que vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Había cosas que decíamos, híjole, ¿a poco era así tan malo? ¿Cuántas gentes eran buenas? Fuimos malos, de alguna forma fuimos malos. Cuando llega un hombre a Jesús, un hombre muy rico, y le llega y le dice,
Señor, cuando reconoce y poniendo una palabra, dice maestro bueno. Él reconoció que Jesús era el maestro, y reconocer que Jesús era todo lo bueno estaba en Jesús. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Porque no era un hombre bueno. Jesús era considerado una persona buena, misericordiosa, una persona que amaba. Él nunca dejó una persona que se presentaba delante de él enferma y que se fuera enferma. La sanaba, tuvo misericordia, lo abrazó con amor, como sigue abrazando a todos aquellos que le reciben. Entonces Jesús sigue obrando de esta manera. Él es bueno. Y quizás cosas malas nos avergüenza cuando recordamos lo que éramos de la vida pasada, ¿no? Y causa una vergüenza para muchos de nosotros. Pero ahora que vivimos en Cristo, sabemos, como dice Pablo, que de modo que si alguno está en Cristo, Pablo sigue diciendo esto: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces empiezas a caminar en la justicia de Dios. Entonces, porque cuando eres esclavos del pecado, no eras libres acerca de la justicia. Verso 21. Pero el fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenza, porque el fin de ellas es muerte. O sea, vivir en el lado del pecado, eso lo lleva a la muerte. Está separado de Dios. Pero ahora que hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesús, ahora estamos bajo la justicia. Y debemos, o en este caso, poder definir en qué lado estamos. Sí. ¿Por qué? Porque en Colosenses capítulo 3 y verso 12 nos dice que nos vistamos como escogidos de Dios, amables, de entrañable misericordia, amándonos los unos a los otros. Déjame detengo aquí. Porque antes de conocer al Señor, muchas de nosotros quizás vivíamos aborreciendo, porque es la vida del ser humano. Aborrecer lo que te hace mal, pues te quieres desquitar. El mundo así vive. Cuando no se conoce a Dios, no existe el amor que el mundo ofrece, porque el amor que el mundo ofrece es interesado. Si tienes, te ama, y si no tienes, te abandona. El mundo así es. No existe el amor que dicen, que profesan. No es un amor interesado. Pero el amor de Dios es un amor desinteresado. El amor de Dios va mucho más allá, que es el amor que ha sido depositado en cada uno de los creyentes que están caminando o que están en este caminar de justicia, de verdad, y que está caminando en una nueva vida, con gente que te ama, con gente que amas, con gente que necesita ser abrazada, con gente que tú puedes expresarle ese amor, pero no de palabras, sino de hecho. Y es una grande diferencia. Si tú puedes darte cuenta, en la vida pasada no existía esto. Hay mucha gente que vive hasta el día de hoy y se muere con mucho odio en su corazón, con mucha raíz de amargura. He conocido de gente que no quiere perdonar, y aún el de la muerte, en ese punto todavía están aborreciendo porque alguien le hizo mal, alguien le hizo un daño, y es difícil poder perdonar en una manera natural. Pero cuando viene Cristo y hace el cambio en nuestra vida, nos quitó de esa esclavitud, de odio, de pecado, de aborrecimiento, de tanta maldad que se vive en el mundo. Cuando venimos a Cristo nos dimos cuenta que estábamos muy equivocados, que hacíamos todo lo malo. Pero cuando venimos a Él ahora, somos nuevas criaturas para vivir en la justicia de Dios y en obediencia. Denle aplauso al Señor. Fíjense que me encanta mucho lo que dice Pablo, para decirlo ya en una manera textual de lo que dice aquí en la palabra de Dios en primera, o hablando mejor dicho a los colosenses, cuando dice la vida antigua, cuando vivías. ¿De dónde nos libró el Señor? Dice Pablo en el capítulo 3 y verso 1, aquí en la Reina de Valera. Si tiene su Biblia o tiene su dispositivo, sígame ahí, si es en la traducción de esta Reina de Valeras 1960, dice así: haced morir pueblos terrenal en vosotros. Fíjese bien, ya después de conocer al Señor, pueden ser que cosas puedan estar sucediendo y que necesitan ser libertado,
y vencer ese tipo de cosas que dice Pablo de la vida antigua y la vida nueva. Escuche bien: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Número 1, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Escuche bien esto: en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad todo, también vosotros, todas estas cosas. Ahora, para nosotros, dice Pablo, número 1, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo de todos. Debemos saber que Cristo es el todo de todos. Entonces, despojémonos, porque estas cosas están viciadas por el viejo hombre, de las cuales vivías en otro tiempo, pero ahora ya no vives en ese tiempo, ahora vives en otro tiempo, y es el tiempo de la gracia, es el tiempo que Dios nos da para poder, quiero decirle, para poder disfrutar la vida cristiana. No es una vida que se pueda vivir en aborrecimiento y en envidia y en celos. Eso es de la carne. El caminar en la justicia, tenemos que quitar esas cosas que son malas, y Pablo está diciendo: despójense, porque el cuerpo estaba viciado a hacer todas esas cosas, pero ahora revestíos del nuevo hombre, el cual se va renovando cada día. Y esto se va a hacer, hermanos, déjame decirle, esto va a ser todo el tiempo que Dios nos permita en esta vida, hasta llegar al final, cuando terminemos nuestra carrera. Está renovándose en su espíritu, en su mente, en su corazón, siguiendo las cosas que pertenecen a la justicia. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces tenemos que estar definidos en lo que estamos haciendo y crecer en esta gracia. Despojándose, vestidos, dice verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Escuche bien, esto es lo que debe de vestirse el creyente o el nuevo hombre, de estas cosas: amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuidado con esto, mucho ojo con esto que dice: soportándose los unos a los otros. Y este es un problema para muchos, soportarse. Quiero definir esto: somos la iglesia de Dios, y como iglesia de Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros, porque habla Pablo también que no puede menospreciarse el cuerpo o ciertas partes del cuerpo, porque pertenece al cuerpo. O no puede, en otras palabras, menospreciar la mano al pie y decirle: no te necesito. Existe un problema para muchos poder acoplarse acerca de hablar del amor. Es una obra, es una manifestación, no son palabras, es de hecho, es de mostrar. Este mundo necesita ser abrazados con aquellos que están llenos de amor de Dios, pero alguien no va a poder dar amor que no tiene. No podemos dar lo que no tenemos. Es muy difícil. Tenemos que despojarnos de esas cosas que a Dios no le agradan. Demostrar es un testimonio, es una manifestación que Dios está con nosotros. Y Juan lo dice muy claro. En esto se manifiesta el amor de Dios. Escucha bien esto: en que nos amemos los unos a los otros. Y tiene que ver con soportarnos y soportar las debilidades de los demás y no juzgarlos. Hoy vivimos en un tiempo donde hay mucho juicio y mucha legalidad, mucho legalismo en las personas, y piensan que están ayudándole a Dios. Tenemos que dar un fruto de amor. ¿Quién no necesita un abrazo? Hemos experimentado cuando hemos orado por algunas personas que quizás muchas veces no están enfermos, pero necesitan ser abrazados.
Y hay un amor en tu corazón que va a impresionar a la persona, va a sentir realmente que no es una palabra, sino es un hecho. La gente lo siente. Cuando tú abrazas a alguien y le das un abrazo de amor y decirle Cristo te ama, pero no con palabras, con hecho. Cuando esto lo hace, la persona lo siente. Yo no sé si usted lo ha experimentado, y si lo ha experimentado, diga amén. Yo lo he experimentado. Al abrazar a alguien, cuando estás orando por una persona, la compasión necesitas sentirla. Y cuando sientes la compasión, viene desde lo más profundo. No es una palabra. Mucha gente vive engañada en este aspecto. El amor es muy fácil de decirlo, pero difícil de poder entenderlo. Abraza a alguien y ora por ellos. Cuando oras con un clamor porque sientes la carga de alguien, lo vas a sentir. Y déjame decirte lo que va a suceder. Va a suceder el milagro que estás pidiendo. Cuando oramos por alguien o por algo que está pasando a alguien, tú lo sientes en tu corazón. Sientes la compasión, sientes el dolor de la persona que está sufriendo. Y vienes y le das una palabra de poder. Y vienes y le dices, empoderándolo, y vienes a decirle que Dios le ama, pero no es una palabra, sino abrázalo y dile Dios te ama. Eso se experimenta, lo vivimos. Para que suceda un milagro, a veces tiene que salir una palabra de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón. Déjame decirte algo para hacer un paréntesis en esto. Cuando pasamos por un momento difícil, por eso es importante entender la palabra. Estamos viviendo al lado de la justicia, pero llega un momento cuando tenemos que tomar la palabra para mí, porque tú donde quiera que estés, Dios te escucha. Donde quiera que estés, Dios ve tu necesidad. No esperes que llegue el pastor para que ore por ti, para que la oración tenga efecto. Tú puedes orar ahí donde estás. Amén. Ahí puedes orar tú, pero puedes pedir también la ayuda en su momento dado. Llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y pongan sus manos sobre ti y te ungan con aceite. Y aún si tuvieras pecado, tu pecado será perdonado y el enfermo será sanado. Este es lo que dice Santiago. Tu pecado será perdonado. Hay una unción en tu vida, pero a veces no se entiende, no se comprende. Pero hoy vamos a aprender y puedas tú tomar lo que Dios te ha dado. Dios trae un empoderamiento con su palabra. Yo dije al principio, en un momento vas a necesitar tomar la palabra de Dios y confiar en ella. Un día que yo estaba muy enfermo, a nadie le pedí que orara. No había momento de orar porque fue en la madrugada. Y solamente le decía a mi esposa, llegó un momento que yo no podía moverme. Yo sí les di testimonio de esto. Y yo tenía un problema de columna. Había dicho los estudios que no se podía llevar a cabo una cirugía porque no había remedio. Porque la columna estaba desgastada y las vértebras estaban chocando, y eso es lo que me estaba produciendo un dolor, y no solamente un dolor, sino una parálisis, porque ya no podía ni moverme. Oye, yo ya quedaba así muy derecho sin que nadie me moviera. Y cuando me iba a mover mi esposa, en una ocasión le dije en ese momento: ya no puedo moverme, no puedo sentarme, no puedo hacer nada. ¿Y qué va a pasar más adelante? Es más, ya ni voy a poder manejar. Yo ya no voy a poder moverte porque yo soy el que la muevo siempre. No voy a poder, algo tiene que hacer, yo no voy a poder hacerlo. Sentía que tenía que estar ahí porque los pies yo no podía moverlos. Era algo tan terrible. Y le quiero hablar sobre esto, porque es importante conocer la palabra, porque en un momento la vas a necesitar. Dios te ha dado el poder y te dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a aquel que puede. Clame porque conoces la palabra y porque sabes que estás del lado de la justicia, que estás en el lado correcto. Y si usted está en el lado correcto, dice el Señor que Él oye al que está sufriendo. Él oye al clamor del pobre. Dice que Dios oyó la oración del pobre, el clamor, y le respondió y vino en su ayuda. Dios viene en ayuda con aquellos que claman. No es simplemente una palabra. Les hablo lo que yo pasé y lo que puede suceder cuando alguien está necesitado. Y le dije a mi esposa: no puedo, estoy muy mal. Y me senté en la cama y déjenme decirle, yo le dije: Señor, y le voy a decir lo que le dije al Señor: Señor, yo he visto muchos milagros
que tú has hecho en muchas personas, en la infinidad de milagros y muchas cosas que han sucedido a lo largo de estos tiempos, estos años. Hemos visto tu poder manifestado, Señor, y yo necesito ahora un milagro. Ahora no quiero verlo, quiero experimentarlo. Esto va mal en peor, yo no voy a moverme ya. Así estaba caminando, era cada día, cada segundo, aumentaba, pero le dije, Señor, no puedo. Pero me recuerdo de la oración de Ezequías, cuando llegó un momento que le dijo el Señor a través del profeta Isaías: dile a Ezequías, rey de Judá, que va a morir, que les dígale que ordene su casa, porque no vivirá. Si puede imaginar un caso así, pero me encanta lo que este hombre hizo, Ezequías. Dice que volteó su rostro a la pared. Cuando el profeta le dio la noticia, oró a Dios y lloró delante de la presencia de Dios y se arrepintió. Pero también le dijo: Señor, acuérdate que he andado en tus caminos, te he servido, Señor. Escuche bien esto, porque es importante conocer y caminar en la justicia. Es decir, en algún momento, Señor, yo te he servido. Y dice la palabra del Señor que cuando Ezequías está llorando, y ya Isaías iba al patio del palacio, ya se iba, y estaba ahí Ezequías llorando amargamente: Señor, yo he andado en tu camino. Y dice que le dice a Isaías: devuélvete y dile a Ezequías que he oído su oración y he visto sus lágrimas que están allí. Dile, regrésate y dile: he aquí, yo añado 15 años más de vida, y verá el poder allí en su reino. Durante ese tiempo tendrá paz. Dios le dio la palabra a Isaías, y viene y le dice a Ezequías: el Señor escuchó tu oración. Esto me encanta, saber que Dios escucha nuestra oración. Cuando yo estaba orando, como que esta palabra llegó, que Dios escucha el clamor. Le dije: Señor, yo no puedo. Pero salió una oración de lo más profundo del corazón, y vino un llanto tremendo, porque me sentí en un punto, o estuve en un punto, que no podía hacer nada. Y cuando estaba ahí orando al Señor, vine y me recosté, dejé mi carga al Señor. Pero lo seguro y lo más grandioso de Dios, que hoy vive el Señor, que doy testimonio de su poder. Esa noche yo estaba durmiendo y despierto sano. Dije: ay, ya el Señor me sanó. Pero cuando yo pienso eso, de repente viene la duda, porque eso nos pasa a todos. En algún momento el enemigo quiere traer duda para que no suceda lo que estás esperando. Y vino la duda, y empecé a sentir otra vez las molestias y el dolor, y esa noche así pasó. La siguiente noche que despierto y me di la vuelta a lo que no pude hacer, y le dije a mi esposa: el Señor me sanó. Fue el segundo día, el Señor me sanó, y desde ahí estoy de pie aquí. No tengo ningún problema, estoy bien, puedo moverme y puedo hacer lo que no hacía, y lo que la ciencia había dicho que no se podía, Cristo lo puede. Llega el momento de que sale esta oración, amado. Llega un momento de que necesitamos reconocer el lugar que estamos, y en el lugar que estamos es el camino de victoria. En cualquier necesidad que podamos cruzar, sabemos que estamos en el lado de la justicia, y cuando estamos del lado de la justicia, está Dios a tu favor, y viene a responderte, y viene a decirte: no temas, porque yo estoy contigo. No es una palabra simplemente, es una verdad, una declaración a favor de los que creen. Pero si lo cree, denle el aplauso al Señor. Hay momentos, yo crucé mucho tiempo predicando la palabra de Dios y viendo muchos milagros, infinidad de milagros. Y llega un momento que quizás tú has visto que otros son sanados, pero tú estás batallando. Y estás viendo que estás sufriendo mientras otros están recibiendo.
Lo ves y dices, te quedas en un momento que no puedes hacer nada. Pero yo quiero decirte que si te acercas y caminas en el camino de Dios, en el lado de la justicia, en el lado de la verdad, en el lado de la nueva vida en Cristo Jesús, tendrás la respuesta en todas tus necesidades. Porque ya no eres más esclavo del pecado, sino eres esclavo de Cristo Jesús. Porque deudores somos, le debemos a Dios la libertad que nos dio a través de su Hijo al morir en la cruz. Le debemos a Dios que no podemos pagar a ningún precio la salvación que Él nos ha dado, la solución y que trae la respuesta para tu necesidad. Entonces esto es grandioso, saber, porque en algún momento vamos a necesitar. Pero también tenemos que entender que vivimos en esa libertad, no como esclavos, sino como libres, pero esclavos de la fe en Cristo Jesús, para servir en la justicia, para servir en todo lo bueno, y por resultado tenemos la vida eterna. Todo lo grande de Dios, todo el paquete que viene delante de Dios, bueno para los que creen, para los que les sirven. Y si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hazte al lado de la justicia. Si alguien vive en el lado del pecado, morirá, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Yo me deleito en esto y poder compartirles esta palabra que viene a empoderarnos para seguir adelante, y que sepas definir que estás en el lado de la justicia. Y si tú lo crees, dale un aplauso, Señor. Voy a pedirte por favor que si puedes ponerte de pie.